Esa es una propuesta de solución al ejercicio 423 de la termodinámica de Stengel, séptima edición, en el tema de trabajo de frontera móvil, sistemas cerrados. Un dispositivo cilindro émbolo contiene en un principio 0.25 kilogramos de gas de nitrógeno a 130 kilopascales y 180 grados centígrados. Ahora se expande isotérmicamente el nitrógeno hasta una presión de 80 kilopascales. Determina el trabajo de frontera efectuado durante este proceso. Vamos a observar esta información importante que les muestro a continuación y ya continuamos con el planteamiento del problema. Leyendo la información anteriormente, tenemos dos formas de desarrollar estos ejercicios. Cuando trabajamos ejercicios que tengan que ver con trabajo de frontera móvil o trabajo de frontera, son sistemas cerrados, en este caso, y también es cuando se expande o se comprime un gas. Eso es como primera medida. En este caso, el ejercicio no lo plantea de que está en expansión, o sea, el gas se expande. Otra cosa a tener en cuenta es que según el texto, nosotros podemos tener dos opciones. Una que es trabajar con fórmulas de gases ideales, que en este caso, cuando trabajamos fórmulas de gases ideales, aplicaría el nitrógeno como es en este problema. Si fuese vapor de agua o si fuese gas refrigerante 134A, hay que utilizar o guiarnos por las tablas termodinámicas y se ejecutan una serie de fórmulas que se mostraron en el video anterior o unos procedimientos adicionales o diferentes que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hallar o lo primero que hay que hacer es un dibujo o un bosquejo de lo que tenemos, qué necesitamos, qué nos hace falta, qué fórmulas vamos a utilizar y un análisis del proceso que estamos realizando. En este caso tenemos un cilindro, esto representa un cilindro y tenemos un cilindro émbolo, o sea, este cilindro tiene un émbolo acá. Cuando tenemos este émbolo, hay una opción de que el émbolo se expanda, o sea, suba. Quiere decir de que el sistema, en este caso el nitrógeno, ejerce trabajo sobre él y genera un movimiento mínimo hacia arriba, o sea, se expande, o sencillamente el émbolo baje, quiere decir de que se comprime. Lo otro que tenemos en cuenta es que estamos trabajando, como estamos trabajando las fórmulas de gases ideales, en este caso hay que tener en cuenta la constante del gas. ¿Qué gas trabajamos? En este ejercicio es nitrógeno. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, que al realizar el trabajo de frontera móvil, hay dos opciones. Ese trabajo W sub B, que es trabajo de frontera, nos dé un valor positivo, o ese trabajo de frontera nos dé un valor negativo, cuando tengamos la respuesta. Si es positivo, quiere decir de que el gas está en expansión, el gas de lo que estemos trabajando. Y si da negativo, quiere decir de que está en compresión. Otra cosa para hallarlo fácilmente es que cuando está en expansión, el volumen final es mayor que el volumen inicial. Y cuando está en compresión, el volumen inicial es mayor que el volumen final. En este ejercicio, pues ya nos lo está planteando, dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene en un principio 0.25 kilogramos de gas de nitrógeno a 130 kilopascales y 180 grados centígrados. Ahora se expande. Quiere decir de que se expande. O sea que el émbolo tiene un movimiento hacia arriba y el nitrógeno, el gas nitrógeno, gasta una energía, que es ese trabajo de frontera, que permite que ese émbolo o el gas se expanda, permitiendo el movimiento del émbolo hacia la parte de arriba. Entonces ya determinamos lo primero y vamos siguiendo realizando el análisis correspondiente. ¿Qué tenemos y qué nos hace falta? Tenemos 0.25 kilogramos de gas nitrógeno, o sea que tenemos una masa que es 0.25 kilogramos de gas nitrógeno, o sea, 0.25 kilogramos de nitrógeno,
tenemos a 130 kilopascales, o sea, tenemos una presión que es inicial de 130 kilopascales y tenemos una temperatura inicial de 180 grados centígrados. Esto se le puede llamar estado 1 o el estado inicial. Dice, ahora se expande. Entonces, cuando dice ahora, quiere decir que iniciamos al estado 2. Ahora se expande isotérmicamente. Cuando hablamos de un proceso isotérmico, quiere decir de que la temperatura es constante. Entonces, por obvias razones, en ese estado 2, ¿cuánto es la temperatura inicial? O bueno, la temperatura B o la temperatura final, perdón. La temperatura 2, como es isotérmicamente, quiere decir de que la temperatura es constante. Entonces, esa temperatura en el estado 2 es 180 grados centígrados. ¿Qué otro dato tenemos? Dice, se expande isotérmicamente el nitrógeno hasta una presión de 80 kilopascales. O sea que tenemos una presión 2 que es igual a 80 kilopascales. Listo. ¿Qué más tenemos? Y dice, hasta una presión de 80 kilopascales, determinar el trabajo de frontera efectuado durante este proceso. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿cuál es el trabajo de frontera? ¿Cuál es el trabajo de frontera para realizar ese trabajo de expansión del nitrógeno? Entonces, ¿qué tenemos que hallar aquí como primera medida para resolver estos ejercicios? En este caso, como estamos trabajando por gas ideales, tenemos que hallar la constante del gas que se está trabajando. Cuando es ideales, como en este caso, tenemos que hallar la constante del gas como primera medida. ¿Cuál es la constante del gas? Pues la constante del gas, en este caso el nitrógeno, es equivalente a 0.2968 kilojulios sobre kilogramos por Kelvin. Kilogramos por Kelvin. Ya como hallamos la constante del gas, tenemos que hallar algo importante para reemplazar en la fórmula. ¿Qué fórmula? La siguiente. Cuando tenemos un proceso isotérmico, el trabajo de frontera está determinado por la siguiente fórmula. Y esa fórmula la va a copiar por aquí. Entonces la fórmula nos dice lo siguiente. Nos dice que la presión 1 se multiplica por el volumen 1 por el logaritmo natural, y aquí hay un paréntesis que nos divide, nos multiplica el logaritmo natural, la división del volumen 2 sobre el volumen 1. Esta es la fórmula como tal cuando hablamos de procesos isotérmicos, o sea que la temperatura es constante como en este caso, como en este ejercicio. Pero entonces, si observamos bien, nos piden el volumen 1 y nos piden el volumen 2, cosa que no tenemos. Es lo que tenemos que hallar para poder reemplazar aquí. Puesto que ya tenemos la presión 1, que es 130 kilopascales, tenemos el volumen, no más, solo tenemos la presión, no desconocemos el volumen 1 y el volumen 2. Entonces es necesario con estos datos hallar el volumen 1 y el volumen 2 para poder reemplazar en nuestra fórmula. Esta fórmula la tenemos que hacer, como le digo, por ecuaciones de gases ideales. Si fuese refrigerante 134A o vapor de agua, tendríamos que irnos a las tablas termodinámicas. En este caso, solamente por ecuaciones la podemos sacar de gases ideales. Entonces tenemos para hallar esto, o bueno, este es el estado 2, el estado 1, es el volumen 1 es igual a la masa que me multiplica la constante del gas, que me multiplica la temperatura en el estado, o sea, 180, dividido esto por la presión 1. Si nosotros reemplazamos estos valores, vamos a hacerlo aquí abajito, el volumen 1 es igual a la masa. ¿Cuánto la masa? Ya la tenemos que es 0.25 kilogramos. Entonces 0.25 kilogramos que me multiplica la constante del gas que se trabaja, en este caso nitrógeno, ya lo hallamos, es 0.2968. Entonces 0.2968 kilojulios sobre kilogramos por Kelvin. Kilogramos por Kelvin. ¿Qué me multiplica la temperatura? La temperatura aquí está en 180 grados centígrados. Pero esta temperatura hay que pasar a Kelvin. ¿Cómo se pasa a Kelvin? Sencillamente, a 180 le sumamos 273. Eso me da 453. Eso estaría en Kelvin. Entonces, 453 Kelvin sobre la presión 1. Entonces, sobre
la presión 1, que es 130 kilopascales. Entonces, 130 kilopascales. Cancelando unidades de medida, kilogramo con kilogramo, pues se miría Kelvin con Kelvin, se miría. Y recordemos de que kilojulios es perteneciente a 1 kilopascal por metro cúbico. O sea, esto es equivalente a 1 kilopascal por metro cúbico. Como quien dice, ese kilopascal con este kilopascal se miría y me quedaría la unidad de medida de la respuesta en metro cúbico. Sería la única unidad de medida que quedaría. Ya todo el resto lo cancelaríamos. Entonces, ¿cuánto me da? Tenemos un fraccionario, en el numerador tenemos 0.25, que me multiplica la constante del nitrógeno, que es 0.2968, multiplicado por 453 sobre 130. Esto me da 0.2586. Entonces, el volumen 1 es 0.2586. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el volumen 2. Entonces tenemos de que el volumen 2 es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura sobre la presión 2. Como quien dice, el volumen 2 es igual a la masa es 0.25 kilogramos, entonces 0.25 kilogramos por la constante del gas nitrógeno, que es 0.2968 kilojulios sobre kilogramos por Kelvin, multiplicado por la temperatura, en este caso es 180, pues 180 más 273 me da 453 Kelvin, lo mismo de acá. Todo eso dividido por la presión en el estado 2, que es 80 kilopascales. Entonces, sobre 80 kilopascales. Este volumen 2, pues vamos a hacer lo mismo, un fraccionario. En el numerador tenemos 0.25 multiplicado por 0.2968 multiplicado por 453 dividido en 80. Esto me da 0.4202. Entonces el volumen 1 es este y el volumen 2 es igual a 0.4202 unidad de medida metro cúbico. Ya al tener el volumen 1 y el volumen 2, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula del trabajo de frontera cuando tenemos un proceso isotérmico. Entonces el trabajo de frontera es igual a la presión 1, que en este caso es 130 kilopascales. Entonces 130 kilopascales que me multiplica el volumen 1. El volumen 1 es 0.2586, entonces multiplicado por 0.2586 metro cúbico por logaritmo natural, tenemos un corchete, el volumen 2, que es 0.4202 metro cúbico sobre el volumen 1, que es 0.2586 metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico se me cancelan y me quedaría kilopascales por metro cúbico. Y recordemos de que la medida de kilopascales por metro cúbico, igual como cancelamos aquí, es equivalente a tener kilojulio. Entonces sabemos que la unidad de medida que nos queda es en kilojulio. Entonces tenemos 130 multiplicado por 0.2586 multiplicado, aquí sería logaritmo natural de 0.4202 sobre 0.2586. Eso es igual a 16.3198. Entonces, la respuesta nos da 16.3198 kilojulios. Entonces quiere decir de que el sistema realiza trabajo, en este caso el nitrógeno, usó aproximadamente 16.3 kilojulios de su energía para llevar este determinado trabajo de expansión. Esa será la respuesta a nuestro ejercicio.